Hola a todos, bienvenidos otra vez a la sección de Plant Tips. La de hoy se ha retrasado un poquito porque el domingo hubo mucho revuelo con todo este tema de plantas por un tubo y no quería saturar al bendito algoritmo de Instagram, así que he decidido posponer un poco el vídeo. Hace poco os pregunté otra vez que me dierais ideas para esta sección de Plant Tips porque hay muchas veces que no sé exactamente si os interesan ciertas cosas en función de la época del año que estemos o porque hay veces que me sugerís ideas que son realmente difíciles de contar en un vídeo. Entonces, en la última tanda me sorprendió porque me habéis vuelto a dar ideas muy variadas, pero hubo una que salió súper repetida, pero muchísimo, y fue que hablara del moho en la tierra de las plantas. No sé muy bien si es que en esta época se os dan más, que podría tener sentido, pero fue algo súper unánime, ¿vale? Así que he decidido dedicar el vídeo de hoy al tema del moho. Lo primero que os quiero contar es qué es el moho, de dónde sale. Bueno, digamos que hay partículas por el aire, ¿vale? Que son hongos, que cuando se dan ciertas condiciones, ¿vale? Es como si se diera una tormenta perfecta, aparecen, ¿vale? En este caso pasa en la tierra de las plantas. ¿Cuál es esa tormenta perfecta? Suelen ser esas condiciones? Bueno, pues suele ser un alto grado de humedad y una temperatura bastante cálida. En las plantas de exterior también puede pasar, pero como suele haber más ventilación, lo normal es que sea mucho más frecuente en las plantas de interior. Entonces, este es digamos, la causa principal. A partir de aquí puede haber factores agravantes, como puede ser que el sustrato sea malo, que sea de estos compactos que lo notas que está como una piedra y que por mucho que riegas parece casi impermeable. Cuando está tan compacto y además le sumas la humedad y además le sumas el calor, lo normal es que pueda aparecer moho. La verdad es que me habéis escrito bastantes veces preguntándome por este tema. Siempre os digo lo mismo. Si es un poquito de moho de inicio, no es para alarmarse demasiado, podemos cogerlo a tiempo, no pasa nada. A mí lo que pasa es que me da un asco que me muero, pero no es que hay otras plagas muchísimo más dañinas para las plantas. En este caso el moho es bastante fácil de ver, para empezar, o bastante fácil de detectar a tiempo, y es raro que llegue hasta tal punto en el que no deje que el agua penetre y llegue hasta las raíces o que empiece a afectar a las raíces, aunque puede pasar, pero lo normal es que como se ve con bastante facilidad lo pillemos a tiempo. Vamos a ver qué podemos hacer en el caso de que veamos moho en la tierra. Lo primero, en el momento que lo vemos, yo os diría que, y de hecho os lo recomiendo, que lo quitéis con algún utensilio, un palito, un tenedorcito, que retiréis la capa superficial. Yo he tenido muy pocas veces moho, como os digo, pero un par de ellas que tuve moho lo retiré así y no volví a salir. Si os queréis asegurar, una vez retirado, con ese mismo tenedor, por ejemplo, o con un rastrillo, dependiendo del tamaño de la maceta, podéis airear un poco la superficie de la tierra, es soltarla, ¿vale? Es para este tipo de tierra que os digo que está súper compacta porque ya es vieja o porque venía de mala calidad, lo aireáis un poquito, sin pasarse, no hace falta llegar a las raíces, pero aireáis la superficie para intentar que no vuelva a haber otra vez esa acumulación. En el caso de que sea primavera o verano, yo os diría que además observéis la calidad del sustrato, porque si el sustrato ya es malo, yo os invito a que trasplantéis, a que pongáis un sustrato bueno, con bien de perlita, que la perlita siempre va a venir fenomenal para airear, y de esa forma os vais a asegurar que a futuro, hombre, puede volver a salir moho, pero es menos probable, porque esa tierra ya está menos compacta, está más aireada y es de mejor calidad. En casos muy graves, se puede llegar a echar un fungicida, uno de vivero, como siempre os digo, siguiendo las instrucciones del fabricante y ya está. A mí nunca me ha hecho falta personalmente, yo con quitarlo normalmente no ha vuelto a aparecer y si se ha resistido he trasplantado, he puesto un nuevo sustrato con mucha perlita y nunca me ha vuelto a aparecer. Entonces, digamos que para mí es para casos extremos en los que veáis que la tierra es buena, que es que por mucho que lo quitáis o por mucho que aireáis la tierra sigue apareciendo, se puede dar en climas muy húmedos, en verano con mucho calor, con menos ventilación porque no hay tanto aire. Entonces en esos casos podéis echar un fungicida incluso para acabar con el hongo. Y por último hay un remedio casero que he leído y lo he leído varias veces ya. Yo nunca lo he utilizado, nunca lo he comprobado, pero si lo tenéis a mano y no tenéis un fungicida quizá queráis probar, no creo que sea malo para la planta en cualquier caso, que es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio en agua y con esa mezcla pulverizarla sobre el agua.
Eso dicen que el bicarbonato en general es mano de santo para los hongos. Yo, como os digo, todavía es que no me ha dado tiempo a probarlo, sobre todo porque los hongos que me han salido en general han aparecido en las hojas. Yo soy súper neuras con los hongos y tiendo a utilizar fungicida. Pero, si os soy sincera, tengo aquí una planta que ahora os enseño, que tiene un poquito de moho y creo que voy a probar, a ver qué tal se da. Mirad, este es el moho que os decía que tengo. Como veis es poquito todavía, pero veis que la tierra esta es que no hay por dónde cogerla, así es que la acabo de regar y mirad cómo está de acartonada, ¿vale? Entonces, como os digo, lo voy a retirar, voy a intentar mover un poco la superficie de la tierra y ahora mismo está muy bien, no la quiero tocar, pero en cuanto llegue la primavera la trasplantaré a un sustrato como Dios manda. Última recomendación, y esto os lo digo porque a mí personalmente me pasa. En según qué plantas, hay veces que las hojas son más chiquititas, se van cayendo solas en algún momento y se van quedando en el sustrato. Yo para esto soy un poco desastre, porque como no me suele gustar arrancar hojas con mucha fuerza o cortarlas, sino que me suele gustar que caigan un poco cuando la planta considere que la tiene que soltar, ya hablaremos de esto, que sé que os preocupa mucho. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que se me quedan algunas hojitas, sobre todo ya os digo cuando la planta tiene hoja pequeña, encima de la tierra. Vale, pues esto a evitar para evitar el moho. Esto es un consejo que os doy, igual a muchos no os pasa, pero a mí me pasa mucho, y es que esas hojas se quedan ahí acumuladas en la superficie de la tierra, se empiezan a pudrir, se empiezan a deshacer y además no dejan que la tierra se airee o esté ventilada, con lo cual al final es un caldo de cultivo brutal para que aparezca este moho, ¿vale? Entonces esto es una cosita extra por si a vosotros también os pasa, para que os preocupéis de vez en cuando hagáis un poquito revisión de las plantas, intentar dejar la tierra lo más despejada posible. Y hasta aquí la sección de Plant Tips de hoy con el moho. Como veréis es un tema bastante sencillo, nos alarmamos mucho al principio porque además yo creo que a todos nos pasa un poco que nos da un poquito de asco, pero como veis se puede eliminar bastante fácilmente y para mí no es de las plagas para nada más preocupantes, y como os digo, en la mayoría de casos simplemente con retirarlo y airear un poco la tierra vais a ver cómo conseguís acabar con ellos, y es muy difícil que ataquen a la planta hasta tal punto de perderla antes de que os deis cuenta. Así que espero que os haya gustado. Besito.